Hola a todos, muchas gracias al doctor Hugo Corrales por la invitación y a su canal de YouTube EKG Fácil, al cual invito a todos los que estén presentes a suscribirse y activar las notificaciones para que puedan ver la actualización de las diferentes actividades que se presentan en este canal de YouTube. El día de hoy queremos hablar del primer curso taller de redacción y publicación científica. Previamente en algunas publicaciones en Instagram y en YouTube mostramos un preámbulo de cómo va a ser el desarrollo del curso taller y cómo de una manera didáctica queremos progresivamente incluirlos a todos en el mundo de la publicación científica. Acá en esta imagen, que a pesar de que es un poco recargada, simplemente muestra cuál va a ser el contenido del taller durante estos días. Vamos a hacer una publicación continua acerca de las diferentes temáticas. Aquí básicamente se ve un poco sobrecargada, pero puede que según cómo interactuemos con ustedes reduzcamos el contenido a algunas presentaciones que incluyan diferentes temas de los que están enlistados en esta presentación. La idea es llevarlos progresivamente para que puedan llevar a feliz término sus publicaciones. El día de hoy entonces vamos a hablar y vamos a empezar a este primer curso taller de redacción y publicación científica, y vamos a empezar hablando de por qué es importante publicar un artículo científico. Mi nombre es Carlos Eduardo Jiménez Canizales, mi perfil profesional está en la diapositiva y pueden seguir también nuestro canal institucional en Instagram como @dimetabolismo o nuestro Instagram académico en @semillero neuroendocrino, y igualmente nuestro canal en YouTube Semillero Neuroendocrino, para que puedan ver actividades de interés. Y mi conflicto de intereses para esta conferencia no es ninguno en especial. Sin embargo, sí quiero resaltar que esta presentación está dirigida a todos aquellos entusiastas que quieran iniciar el maravilloso mundo de la publicación científica, independiente del nivel formativo en el que estén, ya sean estudiantes o sean residentes o sean doctores o sean profesionales de la salud. Cualquiera está invitado a participar activamente de este curso taller que vamos a llevar a cabo. El contenido de la conferencia del día de hoy, vamos a tratar de dar unas claves iniciales para incluirse en el mundo de la publicación científica y cómo paso a paso esto se vuelve en una religión prácticamente, por qué es importante la publicación, unas conclusiones, y dejando claro que nuestro método de enseñanza va a ser un aprendizaje basado en ejemplos y en mensajes de motivación que vamos a mostrarles progresivamente durante la conferencia. Y esta imagen me recuerda cuando yo era estudiante de pregrado y muchos compañeros me decían: es que Carlos quiere publicar hasta el vuelo de una mosca. Y por eso les quiero mostrar esta imagen, porque básicamente con la complejidad o simplicidad con que veamos esta imagen, pues de esa forma podemos también utilizar un poco nuestra imaginación y las herramientas además que vamos a adquirir para llevar a feliz término un buen artículo científico. Y desde la simplicidad uno puede ver aquí en esta imagen simplemente el vuelo de una mosca. Sin embargo, si uno le asume más complejidad a la imagen, puede ver que además puede existir una teoría del vuelo de la mosca que pueda generar en algún momento una nueva teoría desde el punto de vista de la aerodinámica o de la biofísica o de los movimientos complejos en la comunicación que generan finalmente el vuelo de una mosca. Entonces la respuesta a esta pregunta es que si alguien publicaría esto, depende de cómo se exprese, de cómo se muestren los resultados y de qué tan interesante sea, y si es acorde para el escenario de alguna revista. Y qué se puede publicar es la otra pregunta que surge de esta imagen, y vamos a ir revisando qué tipos de artículos existen, qué es una revista científica, y incluir en nuestros términos muchas cosas que son claves para entender por qué el vuelo de una mosca sí es publicable. Y claves para iniciar, entonces, la medicina basada en la evidencia. Con Hugo hablábamos acerca de qué temas incluir y demás. Él me decía: Carlos, es importante que hablemos de la medicina basada en la evidencia. Y esto fundamentalmente porque la medicina basada en la evidencia se ha difundido actualmente como una religión en la práctica de las diferentes profesiones en el área de la salud. Pero desafortunadamente tiene muchos pecados ocultos que vamos a tratar de mostrar desde la perspectiva de la publicación científica para poder evitarlos y poder llevar nuestra práctica también con unos buenos términos de medicina basada en la evidencia. Y aquí, por ejemplo, resaltar que 75 ensayos clínicos se publican al día.
y 11 revisiones sistemáticas de literatura. Esto lleva a que muchos artículos estén disponibles constantemente. Y este dato que me parece bien interesante es que hace 20 años, si un internista quisiera estar al día, según el número de artículos publicados, debería leer en promedio 17 artículos al día. ¿Cuántos ahora? Y este documento, este dato, surge específicamente solo de una área del conocimiento dentro de la medicina interna. Entonces, hay muchas publicaciones en este momento que seguramente muchas personas no pueden leer, así se dedicaran exclusivamente a leer todos estos artículos. Y para el año 2009 existían más de 1000 artículos en bases de datos y en revistas incluidas en estas bases de datos, es decir, que la publicación es enorme. Y esta otra gráfica, esta fue una búsqueda que hice en días recientes, simplemente entré a una página que ya les voy familiarizando para que la tengan en cuenta porque la vamos a utilizar mucho, que es la página de PubMed, en la cual muchos hacemos búsquedas. Los que no la conozcan, la iremos conociendo en el transcurso del taller. Pero yo simplemente ingresé a esta página, pueden entrar a Google, poner la palabra PubMed como está aquí en la diapositiva, y yo escribí simplemente en la barra de búsqueda diabetes tipo 2, en inglés tal cual como está en la diapositiva, y vean los datos que me arrojó la búsqueda. Me mostró 218,000 resultados de búsqueda de publicaciones, y vean cómo curiosamente para el 2023, ni siquiera hemos terminado el 2022 y para el 2023 ya hay 18 publicaciones que incluyen la palabra diabetes tipo 2. Esto, el mensaje al final es que si se publican tantos artículos al día solo para un tema, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué las personas que están viendo este video en este momento no pueden tener una publicación científica? La respuesta es sí lo pueden tener. Y esos son los datos que queremos que ustedes adquieran en el desarrollo de este curso taller para que finalmente puedan ser parte de estos múltiples autores que hay que publican constantemente diferentes artículos de buena calidad. Las claves para iniciar es, dentro de los textos que van a ver referenciados en las diapositivas, hay unos textos que son muy importantes para el aprendizaje de este curso taller, que se los vamos a ir mostrando en las referencias en las partes inferiores de las diapositivas para que tomen apuntes y los tengan en cuenta a la hora de ir y estudiar la presentación. Lo primero es que no se necesita ser un buen escritor para escribir un buen manuscrito. Necesita ser un escritor cuidadoso. Es diferente ser un escritor de fantasía, ser un escritor de Game of Thrones, ser un escritor de Harry Potter, porque no necesita usted un método cuidadoso para dejar claro cómo lo hizo. Eso es lo que en parte genera una gran diferencia de la literatura científica. Aquí quiero aclarar un concepto que vamos a utilizar constantemente. Una cosa es manuscrito. El manuscrito hace referencia a un documento borrador que no ha sido publicado, y el artículo científico hace referencia a un documento que ya está publicado en una revista científica. Se van a dar cuenta que también vamos a utilizar la palabra revista científica, que es absolutamente distinto de lo que muchos profesores nuestros, compañeros también dicen, es que esa revista está indexada, o si nos están viendo de otros países de Sudamérica, utilizan la palabra indizada. No, es que esa revista no está indizada. No es una revista científica, una revista necesariamente indizada o indexada. Ya vamos en la conferencia de tipos de artículos y de cómo escoger la revista a qué hace referencia que una revista esté indexada. Un buen escritor científico no tiene como prerequisito ser creativo. Acá debemos tener claridad de un método y de cómo debe ir el contenido de nuestro artículo y qué debe contener cada uno de los segmentos que ya ha definido durante mucho tiempo la literatura científica que debe tener nuestro manuscrito. Acá recordar que un principio fundamental de la literatura científica es que debe ser reproducible, es decir, que la reproducibilidad de la información que se publica hace referencia a que si yo hago un experimento en Yokohama, ese experimento lo puedo hacer también en la ciudad de Ibagué, en Colombia, o en la ciudad de Pasto, o en la ciudad de Ibagué, de Bogotá, o en Cartagena, o en Barranquilla, en cualquier parte del mundo, si yo me ciño estrictamente a cómo presentaron los métodos en ese manuscrito. Es decir, es un principio fundamental de la ciencia, es parte de los 3 pilares. Otros son las teorías, que hacen parte de todo ese conocimiento que es el sustrato para uno desarrollar, para tener la información científica, y lo otro es el conocimiento que la ciencia genera, está siempre
predispuesto a ser provisional y a ser sujeto de revisión. Eso hace de nuestra práctica científica algo muy valioso, es decir, que todos los días algo que es verdad se convierte en una mentira. Y eso es muy importante que no lo olvidemos, porque algunas personas creen que es eternamente válida la misma teoría que utilizaban hace 100 años y eso en ciencia no aplica. Otras claves para iniciar es que el profesional de la salud, y esto es parte de lo que me ha enseñado el camino que he recorrido, es que el profesional de la salud es un investigador científico innato, por cómo aplica de manera cotidiana el método científico en su práctica profesional. Cuando uno pasa una revista, cuando está con un paciente, tiene que aplicar un método científico para poder llegar a un tratamiento, llegar a un diagnóstico, y por eso es básicamente la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra práctica clínica. Esta frase es muy importante y hace parte de lo motivacional de las conferencias que vamos a dar. La crítica y el ensayo son la esencia de la ciencia, y la ciencia es una actividad fundamentalmente social, lo que implica que depende de una buena comunicación. Es por ello que las revistas científicas insisten en claridad e inteligibilidad, es decir, que es parte de los mensajes claves de la conferencia del día de hoy. Para ser un buen investigador hay que tener unas buenas herramientas de comunicación científica. De nada sirve hacer una excelente investigación si cuando yo lo voy a plasmar en un artículo nadie entiende ese artículo, y eso pasa con frecuencia. Escribir un buen artículo científico no es cuestión de vida o muerte, es algo mucho más serio. Eso es un mensaje fundamental, porque nosotros no podemos haber hecho una gran investigación con un pésimo manuscrito, y eso pasa con frecuencia. Este dato acerca de la reproducibilidad que les mencionaba previamente: un fontanero no necesita escribir sobre cañerías, ni un abogado sobre sus casos, excepto en los alegatos, pero el investigador científico debe de manera obligatoria presentar un informe escrito de lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y lo que aprendió de hacerlo. Y esto es un principio fundamental de la ciencia. Un científico no solo hace la ciencia, debe escribirla. Por desgracia, y este es un mensaje importante de esta conferencia, por desgracia la formación científica suele estar abrumadamente centrada en aspectos técnicos de la ciencia. Esas cátedras de metodología de la investigación en las que nadie quiere estar. Y se enfocan más en esto que en las artes de la comunicación se descuidan o se desconocen. Esas son las herramientas que queremos brindarle en este curso taller. Vean aquí, por ejemplo, y esta es una crítica un poco graciosa, como en este estudio que se hizo, algunos colegas conocidos participaron en este artículo, quisieron evaluar cuántos artículos habían publicado los decanos de las facultades de ciencias de la salud a esa fecha, específicamente de los programas de medicina, y vean cómo muy poquitos, tan solo 18.2% habían publicado algún artículo en los últimos 5 años, y tan solo 27.3% habían publicado un artículo alguna vez en su vida, de quienes dirigen el proceso de las facultades de medicina del país. Entonces, no se sientan angustiados porque no saben y demás, porque si no saben aquellos que están en las directivas, pues mucho menos tenemos que saber todos los que estamos en la base de la formación. Claves para iniciar: debemos ser claros en nuestra información. Una mente clara aborda un problema claramente formulado y llega a unas conclusiones claramente enunciadas. Cuando se dice algo por primera vez, debe ser más claro aún. Eso es fundamental. La percepción de las señales. Este ejemplo me parece muy valioso, porque el ejemplo de si un árbol cae en un bosque y no hay nadie que lo oiga caer, ¿hace ruido? La respuesta correcta es no. Porque siempre depende el sonido. El sonido es algo más que ondas de percepción, y en realidad no puede haber sonido si no hay oyente. Y eso es fundamental para la redacción científica. Una investigación no está completa hasta que sus resultados no se publican, y además de que no se publican se entienden, porque de qué sirve uno tener una excelente investigación, hacer un artículo si al final nadie lo entendió, nadie lo quiso leer. Y hay demasiados artículos que caen en el silencio de los bosques. Vean todos los artículos que se publican al día de los que yo les mostré. Las claves para iniciar: comprensión de las señales, debe ser clara y sencilla. Esto no es entretenimiento, aquí no vamos a hacer prosa ni vamos a hacer poesía, debe ser concreto. El lenguaje de los manuscritos en las complejidades de la existencia contemporánea. El especialista que está capacitado pero no educado
y que está técnicamente calificado, pero es culturalmente incompetente, constituye una amenaza. Un investigador que no sepa escribir es una amenaza. El mejor lenguaje es el que se transmite en el sentido con el menor número posible de palabras. No metáforas, no juegos literarios. La estructura de un artículo científico es básica. Este es el IMRIT, que es introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones. Va a ser una palabra muy utilizada en este taller. Las revistas científicas tienen más de 350 años de existencia y esta estructura de IMRIT tiene más de 100 años de existencia. Luis Pasteur nos enseñó mucho de eso porque en su época con la teoría microbiana la describió con un exquisito detalle y en esa época habían muchos fanáticos de la teoría de la generación espontánea y esto planteó este detalle exquisito con el que él describió sus experimentos, planteó el principio de la reproducibilidad de los experimentos. Y este otro dato, en el año 57, cuando Rusia envía Sputnik al espacio, los Estados Unidos inicia un proceso de apoyo a la investigación enorme y esto trajo también una inversión económica grandísima y asimismo una gran cantidad de artículos científicos con los que actualmente nosotros nos vemos abrumados constantemente. Recordar que un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación y hay otro tipo de artículos que hablaremos en el desarrollo del curso taller. Fácil de leer, cuenta una historia interesante, tiene información relevante bajo títulos apropiados y es visualmente atractivo. Ese es el principio de un artículo científico. ¿Por qué hacer publicación científica? Pues hay un concepto que es el altruismo. Debe existir un fuerte deseo de contribuir al avance local, regional y global. Eso lo debemos tener innato todos aquellos que nos dedicamos a la investigación. Claves para iniciar. Los autores deben recordar que competimos contra la revista Soho, los partidos del fútbol colombiano, la Champions League, Hollywood y grandes escritores. Y esto nos obliga, por tanto, es así que debemos ser conscientes de que muy pocas personas nos van y quieren leerlos, incluyendo nuestro tutor, si es que nos lee nuestro tutor. Pero nuestros datos, nosotros sabemos que son importantes y debemos competir por su atención. Esto es el principio de la mayoría de los artículos. Tienen un principio, me aburro y un final. Entonces, lo que queremos de este curso es que ustedes no sean parte de esos autores que escriben bajo esa premisa. El autointerés es fundamental, la motivación para escribir y publicar un manuscrito, ya sea por pensar en nuestro avance profesional y una recompensa económica. Y el paradigma de todos los científicos actuales es publish or perish. Es un paradigma de la academia. Sin embargo, esto debemos tratar de llevarlo a su mínima expresión. La literatura científica es un estrecho género literario con un estrecho propósito, aunque muy importante, que tiene un estilo, estructura y organización que facilitan al escritor, revisor y lector una comunicación efectiva de las ideas científicas. Y aquí recuerden el contenido del IMRIT. Acá simplemente les estamos dando pinceladas, pero ya entraremos en las diferentes secciones del curso a hablar con más detalles. Las preguntas importantes. ¿Qué cuestión se estudió? La respuesta es la introducción. Dar el contexto al lector. ¿Cómo se estudió el problema? La respuesta es materiales y métodos. Recordar siempre el principio de que deben ser reproducibles. ¿Cuáles fueron los hallazgos? La respuesta es los resultados. ¿Y qué significan los resultados? La respuesta es la discusión. Entender fácilmente y discutir sus hallazgos y las implicaciones son lo que conforman los resultados y la discusión. Y algunos criterios de un manuscrito antes de su publicación en una revista. Estos son pinceladas que estamos dando en la conferencia de hoy, que se extiende un poco, las otras serán un poco más cortas. Siempre a la hora de publicar un artículo hay que tener en cuenta que el contenido debe ser acorde con la temática de la revista. Esto normalmente lo encuentran bajo el concepto de scope en las instrucciones de los autores o en las páginas de la revista. La calidad del manuscrito debe ser suficiente alta, método y ejecución de la investigación, así como su escritura, no compleja. Debe presentar datos novedosos, inclusive en artículos de revisión o similares. Es decir, de un artículo de revisión puede surgir una gran investigación. Este otro principio es no tenerle temor a los editores. Cuando uno ya pasa al papel de editor, se da cuenta que los editores necesitan a los autores más que los autores necesitan a los editores. Y iremos conociendo un poco lo que representa la arrogancia del proceso editorial, que queremos vencer ese miedo en este taller. Importancia de publicar los resultados. Es antiético hacer un estudio y no reportar los hallazgos.
querer progresar como científico y mejorar la salud de los demás, querer ganar credibilidad en el equipo científico, querer que tu trabajo crezca y ampliar tu audiencia, mejorar el currículum vitae, el historial, adquirir y agregar credibilidad a la reputación personal, mejorar las opciones de ascenso profesional, de ascenso académico, acceso a residencias, demás, adquirir premios o becas, que también es un incentivo. Y aquí quiero dejarles ya, para ir finalizando la conferencia, 10 reglas simples para ser publicado. Hay que leer muchos artículos y aprender tanto de los buenos como de los malos. Aquí en el taller vamos a mostrar buenas experiencias, malas experiencias. Entre más objetivo pueda ser el trabajo, será finalmente mejor ese trabajo. Los buenos editores y revisores serán objetivos con su trabajo. 4. Si no escribe bien en el idioma inglés, empecemos a tomar lecciones de manera temprana, porque será invaluable más adelante. Vean que la mayoría de la literatura es en inglés. Hay que aprender a vivir con el rechazo en la literatura científica. No tenemos que entrar en pánico porque nos rechazan ni más. Hay que aprender a vivir con el rechazo. Los ingredientes de la buena ciencia y de un buen artículo están en su estructura, y lo vamos a ir aprendiendo. Comience a escribir el artículo el día que tenga la idea de qué preguntas a seguir. En el momento en el que uno plantee una idea de investigación, ya debe tener en mente el artículo y debe tener en mente qué revista potencialmente puede ser la candidata para enviar su artículo. Conviértete en revisor al principio de tu carrera. Siempre los invito de manera temprana, ya sean estudiantes de pregrado, a involucrarse en el proceso de revisión y de revisores. Decida desde el principio dónde tratar de publicar el artículo, como les acabo de decir, y la calidad lo es todo en la publicación científica. Finalmente, una reflexión: el positivismo ha convertido la medicina basada en la evidencia en una religión que debe tener indicadores de productividad y de calidad. Se debe apostar a los dos, pero para ello se necesita el esfuerzo de un equipo de trabajo y no de un grupo de personas con egos y metas individuales. Este equipo debe estar conformado por todos los que están viendo este video, ya sea estudiantes de pregrado, posgrado, docentes, asesores internos y externos, con experiencia en investigación y publicación, y de esta manera podremos tener en algún momento en nuestro país y en Latinoamérica mejores indicadores de actividad científica que sean mínimamente competitivos para el escenario global. Muchas gracias, y recordarles que pueden seguir nuestras redes institucionales, activen las notificaciones, suscríbanse al canal de YouTube del Dr. Hugo Corrales de EKG Fácil, sigan nuestras redes sociales, y además de darles las gracias, recordarles que en la mayoría de los hombres la gratitud es simplemente una esperanza secreta de obtener mayores favores. Así que trabajemos desde los deseos individuales por tener un impacto colectivo y un impacto social, y de esta manera podemos llevar a fin término en nuestras actividades cotidianas. Muchas gracias, aquí están mis datos de contacto. Nos vemos en la siguiente presentación, en la cual hablaremos de específicamente el desarrollo del artículo, y empezaremos a trabajar activamente por llevarlo a feliz término. Muchas gracias.